Bueno, estamos aquí en Tramafax Político, totalmente en vivo. ¿Dónde nos encontramos? Hoy tenemos un programa especial. Estamos donde, de alguna forma, los jueces, los magistrados, bueno, han construido la historia de este estado. Tenemos hoy el honor de estar con el presidente aquí del tribunal, el magistrado Antonio León, a quien le damos las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí con usted. Gracias, Ramón, al contrario, por la invitación y poder participar Ha en este sido programa. un hombre que tiene demasiado trabajo, hasta que logramos cerrar esta invitación, esta entrevista, porque hay mucho que usted no conoce de todo lo que se construye en esta oficina, en esta institución, pero ahorita lo vamos a platicar. Comenzamos en Tramafax Político desde la caribeña ciudad de Chetumal. Así no falla. Bueno, estamos en vivo. Muchas gracias por invitarnos. Sabemos que tienes mucho trabajo. Vemos una nueva dirección totalmente en todo lo que estás construyendo. Tony, lo voy a decir con mucho respeto, porque es un gran amigo de muchos años. El tema de la austeridad, ¿cómo lo están manejando a partir de este año? Gracias, Ramón, de nueva cuenta por la invitación de participar en Tramafax Político. Efectivamente, a partir del inicio de mi gestión en el año 2017, en agosto del 2017, iniciamos con un programa de impartición de justicia que precisamente comprende el año 2017 al 2022. Ahí tenemos 7 ejes sobre el cual estamos trabajando todos los temas del Poder Judicial. En el Poder Judicial los temas son muchos, no solamente lo que corresponde a la impartición de justicia en sí, en los juzgados, en las salas de apelación, que esa es la parte sustantiva del Poder Judicial, sin duda, pero hay muchos otros temas como la justicia alternativa, la propia Defensoría Pública que depende del Poder Judicial, la justicia indígena y además todas las materias de las que impartición de justicia se enfoca, desde la materia mercantil, civil, penal, familiar, que es una parte también muy sensible. En el tema de los recursos los hemos manejado con mucho cuidado, incluso hemos puesto orden en el tema de manejo de los recursos, hemos elaborado los lineamientos correspondientes para manejar el recurso y establecer también medidas que las propias normatividad nos exige. Tenemos un presupuesto en base a resultados, tenemos no solamente la auditoría financiera, sino también una auditoría de desempeño, donde ahí nos obliga a contar con la reglamentación necesaria, con los manuales de operación de funciones, y estamos trabajando mucho en ello. Es un esfuerzo conjunto, Ramón, es un esfuerzo donde magistrados, consejeros, consejeras, magistradas, juezas, jueces, todo el Poder Judicial se ha involucrado. El Poder Judicial actualmente cuenta con 1.560 personas, y puedo comentar también que el 65% de ese personal son mujeres. En el caso de los jueces, el 88 aproximadamente juezas y jueces en todo el estado que hay, el 55% son mujeres. En el Pleno no es tan así, pero sin embargo eso nos hace un equilibrio de un 50-50% según el último dato que arroja INEGI, y lo cual la paridad y la equidad de género se aplica muy bien aquí. Porque era un tema que era tabú, o sea, generalmente el empoderamiento de la mujer aquí en el tribunal, bueno, empezó muy fuerte a raíz de que tú llegas, has estado promoviendo este tema. Muchos tribunales a nivel nacional, generalmente pues no hay tantas juezas, no hay tantas secretarias, por así decirlo, pero aquí has abierto la puerta en ese sentido. Y dos, es un tema muy social el que tú traes. De repente abres las puertas de esta noble institución y estás participando con diversos colegios, con diversas instituciones, con empresarios. O sea, ¿le podrías contar a la gente un poco de esto? Porque generalmente el presidente del tribunal está más en el tema jurídico, el tema legal, pero de repente tú cambias radicalmente todo. Claro,
Quisiera terminar nada más de puntualizar el tema de la paridad. Quintana Roo tiene esa característica, yo siempre lo he dicho, el empoderamiento de las mujeres, incluso en zonas rurales y de comunidades, es muy diferente a como se percibe en otros estados. Y el propio gabinete del Ejecutivo Estatal también tiene una gran presencia de las mujeres, mujeres muy valiosas, mujeres que aportan mucho a Quintana Roo. Y ahora, en el caso de la legislatura, igualmente, hay más mujeres que hombres. Entonces, esto es una dinámica donde como Poder Judicial no somos ajenos a ello, afortunadamente, ¿no? Y efectivamente sí, participo constantemente frente a la ciudadanía, trabajando con las barras, los colegios, con empresarios. Soy parte de algunos órganos colegiados como la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún Isla Mujeres, donde de manera abierta y transparente pues uno tiene que acudir a informar el trabajo que estamos haciendo. Y yo siempre digo, en la medida que nos conocen, mejor nos entienden. Entonces, esa dinámica que traemos con los empresarios, pues nos produce un acercamiento y particularmente en los temas de delitos de alto impacto que están ocurriendo en la zona norte de nuestro estado. Hemos trabajado también en la propia mesa de seguridad que preside el gobernador, que es el grupo Quintana Roo para la construcción de la paz y la seguridad. Estamos teniendo mayor efectividad en calificar de legal las detenciones en delitos de alto impacto y en vincular a aquellos que cometen un delito y que tanto daña a la sociedad. Procurar siempre que respetar el debido proceso, respetar los derechos humanos, pero sobre todo respetar el interés ciudadano también. No, y que la percepción está cambiando. De repente, hace 2 años había una percepción de inseguridad muy fuerte. Ahorita los números con esta mesa de seguridad y todo lo que cada uno está haciendo que le corresponde, o sea, los números están bajando. Poco a poco la percepción va cambiando. Vemos la eficiencia ahora sí en el tema de los juicios, en el tema, el rezago que había tan grande, ahorita cada día es menos. Si tuviéramos que hacer un análisis, ¿en qué número estaríamos en rezago en este momento? En el caso del sistema penal tradicional, eso inmediatamente nos pusimos a trabajar desde el año 2017 y logramos ya desde 2017, noviembre a la fecha, con ese programa un 79% de avance. Se han dictado poco más de 1.600 sentencias y de las 1.300 aproximadamente que habían en aquel entonces, hablando particularmente de Cancún y Playa del Carmen, que es a donde nos enfocamos. Actualmente hay alrededor de 400, que los números que se van moviendo porque el proceso avanza, porque se da a la vista pública y es una contribución que tenemos que hacer, además porque es nuestra obligación, a la seguridad del Estado. Efectivamente hay un avance, particularmente en los delitos, en los homicidios dolosos, que si comparamos con otros estados de la República, la verdad que el caso de Quintana Roo va a la baja. Sin embargo, la percepción en ese sentido no disminuye lo suficiente. Quintana Roo, por su situación geográfica y por su desarrollo turístico, pues lo que ocurre en Quintana Roo enseguida tiene una repercusión sí, a nivel no solo nacional, sino internacional, mundial incluso, ¿no? Entonces se ha cuidado mucho eso. Pero, perdón, creo que hay un tema que no se ha analizado. El número de visitantes que llegan al aeropuerto internacional de Cancún, o sea, estamos hablando de casi 20 millones al año, más la gente que está en Cancún, o sea, es un mundo de gente que es lógico que tengamos números, aunque nosotros queremos, digo, día a día que esto vaya a la baja, ¿no? Así es, y incluso siempre nos comparan con Yucatán, nuestro vecino estado hermano de Yucatán, pero la verdad que no tiene punto de comparación ni referencia. El número de visitantes que tú refieres, tanto nacionales como extranjeros, sí, al aeropuerto internacional de Yucatán llegan 2 millones al año. Así es. ¿A 20? Es. O sea, hay una gran diferencia. Lo has dicho tú. Y hay gente que permanece por meses aquí en Quintana Roo como población flotante, que requiere servicios, que requiere salud, que requiere de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y de impartición de justicia. Correcto. Sin duda, porque igual tenemos un gran número de extranjeros que llegan a los tribunales, que requieren del servicio y hay que atenderlos.
Y esto genera una complejidad muy distinta a otros estados de la República. La presencia de tantas nacionalidades y de gente con nacionales, pues obviamente genera esa complejidad que cuesta más generar la seguridad. Sin embargo, ese esfuerzo se está haciendo. Por nuestra parte, tenemos una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. A través del secretario Alberto Capella hemos trabajado muy de la mano, incluso en capacitación, en conversatorios, y conocemos el esfuerzo que la Secretaría hace, y a pesar de que ha sido golpeada, como un caso reciente el de Tulum, eso no hace bajar la guardia a toda la Secretaría y al propio secretario, ¿no? Al contrario, están redoblando esfuerzos y por mejorar la seguridad. En el caso de la Procuraduría, de la Fiscalía General del Estado, igualmente tenemos una coordinación muy estrecha y trabajamos en mecanismos de coordinación y conversatorios para que logremos una mayor efectividad de la que yo refería en el sistema penal acusatorio, ¿no? Sobre todo la integración de los expedientes, ¿no? Que era uno de los talones de Aquiles en otras administraciones que no los integraban bien, y al final pues le daban una puerta de salida, por ejemplo, a estas personas, ¿no? Así es, finalmente se trata de coordinarnos, de que cuando se judicialice una carpeta esté debidamente motivada, sustentada, que los datos de prueba que se refieran sean los necesarios para lo que se está pidiendo, y el juez pueda dictar una resolución apegada a derecho, sin violar el debido proceso, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, porque si no, puede incurrir en responsabilidad del juez, puede que en un recurso federal el asunto se caiga, y es lo que no queremos. Entonces, se trata precisamente de consolidar y fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio. Antonio, cuando estabas en la universidad, ¿te visualizabas hoy aquí? Es difícil hacerlo, sin embargo, yo sí siempre me visualicé haciendo algo para servir a mi estado. Eso siempre lo visualicé. Terminar primero una carrera, una profesión, eso era algo que yo siempre me puse de perspectiva. Lo logré y inmediatamente me dediqué al servicio público. Yo ya tengo aproximadamente 28 años de servicio público. Me inicié en el Senado de la República haciéndome pininos. Era yo muy joven en aquel entonces, tenía yo 24 años, y era desde ir a sacar las copias, apoyar en cuestiones administrativas lo necesario, ir aprendiendo el día a día. En el servicio público requiere una formación de todos los días, requiere madurez, requiere experiencia, pero uno no deja de aprender. Y aquí uno sigue aprendiendo, contribuyendo con lo aprendido, pero siempre echando mano de quienes son expertos en ciertas áreas. Aquí uno no puede saberlo todo, sin embargo hay gente en el Poder Judicial, la gran mayoría o casi todos son gente muy valiosa, que se esmera, que se profesionaliza, y en ese sentido nosotros hemos contribuido mucho en la capacitación. Igualmente en el Poder Judicial reactivamos la escuela judicial. Desde el año 2017 hemos dado toda la capacitación necesaria en cuestiones técnicas legal, pero también una capacitación que tenga que ver con la propia formación humana de nuestro servidor público. Es decir, dar capacitación en manejo de emociones, dar capacitación en formación cultural incluso, porque los jueces, yo siempre hablo con ellos y les digo que tienen que conocer su entorno social, no ser ajeno, lo que tú decías, abrir la puerta, permitir que nos vean, ser transparentes en ese sentido. Y es como, ha costado trabajo, porque el Poder Judicial siempre había sido... Por su formación, ¿no? Desde el inicio. Así es, y no se permitía abrir las puertas. Y eso no es solamente en Quintana Roo, es en todo el país. El propio Poder Judicial de la Federación, lo vemos ahora, no es el mismo de hace unos años, ha cambiado mucho, incluso su relación y vinculación con los poderes judiciales de los estados la teníamos vedada. No había comunicación casi entre los poderes locales y el de la Federación. Actualmente hay incluso ciertas mesas de trabajo de manera permanente y constante. Y es en ese sentido como
como importa tanto a nosotros el capital humano y como estamos haciendo esta capacitación. Y tenemos por primera vez una maestría en Derecho Judicial con REBOE, con registro del Poder Judicial, de la Escuela Judicial. Y esos son, pues ahora sí que acciones que nos permite profesionalizar y elevar el nivel de nuestro No, y una gran personal. oportunidad para la gente que aquí está trabajando. Así es una gran oportunidad. Y algo que también ocurre en el Poder Judicial. Es una forma de vida. Aquí la ley lo regula como la carrera judicial. Es correcto. El que entra al Poder Judicial quiere quedarse siempre en el Poder Judicial, cuidar su trabajo, mejorar todos los días y hacer una forma de vida como puede ocurrir en la milicia, en la armada. Que tenga la seguridad económica, emocional, en todos los sentidos, y ¿no? que se pueda desarrollar, como tú dices, que se pueda a plenitud desarrollar. Que haga vida, haga familia aquí con ustedes. Así es. Algo que muy poca gente sabe, que ustedes tienen uno de los mejores programas de capacitación en el tema de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo de la licenciatura en Derecho. O sea, los mejores son los que vienen aquí a capacitarse. Sí, nosotros siempre estamos en las prácticas que a veces tienen que desarrollar. Nosotros trabajamos de puertas abiertas con ellos, les permitimos que hagan su servicio social y en la medida que hay espacios, pues obviamente son ocupados por estos hombres y mujeres que se están iniciando en la profesión y en el ejercicio del derecho. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes cuando llegas a trabajar aquí? Que ya hace como 2 días me parece que fue eso, ¿no? Hace 23 años. Bueno, porque mucha gente no conoce las nuevas generaciones, la historia y trayectoria de los servidores públicos, de los funcionarios y de los jueces, magistrados que conforman, bueno, todo nuestro Quintana Roo. Sí, recuerdo. Pero si le comentas a la gente, bueno, una de esas anécdotas y las trayectorias que has tenido aquí. Recuerdo el primer día, yo me incorporé al Poder Judicial por invitación que me hizo el licenciado Joaquín González Castro. Él era oficial mayor de la Secretaría de Turismo Federal y yo estaba ahí como jefe de departamento trabajando en la oficialía mayor. Y llego aquí a un edificio muy pequeñito que ahora es la Secretaría de Gobierno, en un anexo del Palacio de Gobierno, una oficina muy pequeña, y me recibe la secretaria que era de la presidencia, me recibe con mucho recelo, pues alguien de fuera, sin saber que pues yo soy quintanarroense cozumeleño, y que había salido de mi Como estado todos, a a echarle ganas. y regresaba yo con muchas ganas, con mucho ánimo, ¿no? Recuerdo todas esas sensaciones, y en esos meses también recuerdo mucho el Día del Abogado que se celebra, que celebramos todos los abogados. Había una fiesta tradicional en un lugar que se llamaba Campanitas, no sé si exista todavía, y lo organizaba primordialmente el licenciado Ariel Martínez, Verónica May. Ah, claro que sí. Acompañando al licenciado González Castro, el ver a amigos de tiempo que no veía, y era otro Chetumal, era un Chetumal, sí. Pues estamos hablando de hace 23 años, los años obviamente no pasan en vano. Una tierra de bonanza en esos años, ¿no? Y un poder judicial completamente diferente. Habían aproximadamente 300 personas en el poder judicial, no había edificios propios. Bueno, hay una anécdota, donde estamos ahorita, aquí había un restaurante, si no me equivoco. Sí, en esa parte de la esquina. En la parte de la esquina, es correcto. Se inició este edificio con el magistrado Miguel Mario, y quien concluyó el edificio fue Joaquín González Castro, que también se empezaron a hacer, se empezó a dotar de infraestructura, con la magistrada Lisbeth Son también, y con Fidel Villanueva igualmente con Joaquín generó. González Castro, ¿sí se hace escuela? Por supuesto, claro, fue mi primer jefe y mentor, y lo digo con todo orgullo, porque es una gente que se aprende a trabajar en el servicio público. Él, con tan amplia experiencia, igual es una gente que toda su vida la ha dedicado al servicio público, incluso ha recibido reconocimientos por ello, como la medalla Crescencio García Rejón que otorga la CONATRIP, y sin duda gente con tan amplia experiencia
es Y con posible. estatura política también, porque Así también es. ha militado en los temas políticos. Sí, sí, sí. Sí, sin duda, y una gente que jamás ha sido señalada por ninguna situación negativa, sino al contrario, siempre es un gran referente y es una gente con la que se trabaja muy bien. Igual me correspondió trabajar con la magistrada Liz Betson, una mujer intachable y una mujer Y dura que, para trabajar. pero con mucha firmeza y con mucha conocimiento de lo que hacía, porque igual con una trayectoria muy larga en el Poder Judicial, una mujer muy comprometida con el Poder Judicial y que en su momento tuvo el retiro, pero que dejó un legado como todos los que han estado aquí. Entonces conoces perfectamente, ahora sí, tanto históricamente como todos los edificios prácticamente de la vida aquí del Poder Judicial. Sí, sin duda hay cosas que luego me la comentan otros que han estado aquí, como la decía Ligia Mendoza, que es una gente que ha estado aquí en el Poder Judicial, gente que se ha jubilado, secretarias que he tratado de muchos años, con muchas anécdotas, magistrados que están en retiro, como la magistrada Bueno, Norma. es que dicen de alguna forma, por aquí es un rumor entre los pasillos de esta institución, oye, que los años no pasan contigo, sigues igual que cuando llegaste hace 20 años. Es Pues el, muchas gracias. no, Pero las ganas de estar trabajando todos los días, yo creo, de así estarle es. metiendo. Oye, ¿participas a nivel nacional también en otros temas? ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Sí, recientemente me incorporé, la invitación que me hizo el presidente del Tribunal de la Ciudad de México, Rafael Guerra. Él fue designado presidente de la Comisión Nacional de Tribunales y me invitó a ser vicepresidente. Digo, pregunto esto porque no es fácil que un quintanarroense pues le abran las puertas en la Ciudad de México. Eso tiene que tener pues mucha estatura política, mucho respeto entre poderes para que estés ahí. Sí, este es un órgano importante que ha ido creciendo, que incluso eh, dentro de las tomas de decisiones que tienen que ver con la impartición de justicia, eh, participa cada vez más, o sea, se le está reconociendo como una agrupación importante y donde todos los presidentes de tribunales nos reunimos a trabajar los grandes temas. Por ejemplo, ahorita el tema que más nos preocupa y ocupa es la reforma laboral. Aquí en el Poder Judicial y en coordinación con el Poder Ejecutivo, particularmente con la Secretaría del Trabajo, Catalina Portillo, hemos avanzado. Obviamente el tema de los recursos es muy preocupante, pero aún así estamos generando toda una logística para que podamos cumplirlo en tiempo y forma. Contamos con un órgano implementador estatal que apenas la semana pasada sesionamos, incluso el Poder Legislativo es parte de este órgano colegiado a través del presidente de la Comisión de Trabajo, que en este caso lo es el diputado Hernán Villatoro, el propio secretario de Gobierno, y es una reforma que sin duda, como lo fue y lo sigue siendo el sistema penal acusatorio, es una reforma que modifica muchas cosas. ¿Y les da más carga a ustedes de trabajo? A nosotros nos da una materia que no la conocíamos, no se imparte aquí actualmente en el Poder Judicial, pero que en estos acuerdos que han habido a nivel nacional, pues obviamente se considera que debe de ser parte del Poder Judicial como un órgano jurisdiccional establecidos como tribunales laborales. Y con el paso previo, a través del Ejecutivo, de los centros de conciliación, que pues obviamente lo que se busca es que los trabajadores y también los patrones tengan garantías de que se cumpla con un debido proceso a la hora de llevar a cabo un asunto en la impartición de justicia laboral. Digo, va a ser interesante porque si hablamos del tema de Cancún, tan solo cuántos trabajadores de la industria turística hay. O sea, ustedes tienen que tener una planeación, como tú dices, muy eficiente porque los recursos son muy poquitos. La gente comúnmente piensa de que el tribunal tiene demasiados recursos y que puede hacer juzgados, puede contratar 20 jueces y todo lo que requiera, pero no, esto ya está planeado, vamos de acuerdo al crecimiento que nos va marcando el gobierno federal, pero de repente volvemos al mismo tema, Playa del Carmen, Tulum, Cancún. O sea, el crecimiento estamos arriba de la media nacional 2-1. Y cuando tú quieres
hacer tu planeación este año para intentar llegar a tu meta, ya la meta ya se fue 20 puntos, 40 puntos arriba. Entonces estás en ese tema y la federación pues no tiene una parte compensatoria con recursos, tanto para el Estado, para que se pueda distribuir, y es donde hacen que tenga uno que pues usar mucha imaginación como ustedes. Sí, así es correcta tu reflexión, porque efectivamente hablaba yo de las características que tenemos en Quintana Roo, muy diferentes a otros estados de la República. Nuestro índice de crecimiento poblacional es exponencial y ahí igualmente repercute en todas las instituciones públicas. Y en el caso nuestro, vemos que los números van creciendo, particularmente en la zona norte. Cancún, que en la materia oral familiar, pues obviamente estamos atendiendo cada vez con más jueces, pero como tú dices, en la medida que llegamos a nuestra meta, al siguiente año nos encontramos con que ya avanzó un porcentaje más y pues contra eso tenemos que trabajar. Y el recurso, pues sí, efectivamente no es lo suficiente siempre. Incluso en el tema de los sueldos, pues obviamente estamos por abajo de la media en un análisis que hemos hecho de los demás estados de la República, pero estamos trabajando, estamos avanzando, estamos haciendo cosas y precisamente procurando la sensibilización de quienes tienen esa toma de decisión a la hora de dotar de los recursos, y que los recursos que se están destinando al Poder Judicial se están aplicando. Hay muchas necesidades, tenemos 34 edificios en todo el estado, eso pues obviamente tenemos que estar en el día a día atendiendo, solucionando cosas muy cotidianas, pero que si no lo hacemos dañamos el servicio tal como debe de recibirlo la ciudadanía. Para 2020, ¿qué traemos para ofrecerle a la gente, para comentarle ahorita que tenemos esta entrevista contigo? Repito, no es fácil estar aquí con el magistrado presidente, tiene mucho trabajo, ha sido una entrevista que se ha pospuesto, se ha cambiado, pero tenía que darse en este mes. Además, estamos en una fecha navideña. Sí, era tenemos hasta fondo, miren, mandamos a poner un pino aquí para que puedan ver que tenemos arbolito. Bueno, el detalle del inicio de las fiestas decembrinas. Y para el próximo año, por eso hemos hecho esta planeación desde el año 2017. Nos planteamos un programa que se tiene que cumplir del 2017 al 2022. En ese sentido estamos dando seguimiento a ese programa. Son acciones, algunas inmediatas, otras que llevan un poco más de tiempo. Consolidar el sistema de justicia penal acusatorio. En el caso de los juzgados penales tradicionales, empezar a fusionarlos y todo ese personal irlo pasando. ¿Esto va a ser en 2020? Áreas. ¿Ya va a haber la fusión? ¿Desaparece uno o está en la transición? De hecho, en el caso de Cancún, ahí la materia familiar es atendida por 2 juzgados tradicionales y por 5 jueces de la oralidad. En la medida que se han dado las reformas y los asuntos de lo tradicional van pasando a la oralidad, pues va disminuyendo el tradicional. Ahí vamos a fusionar un juzgado y ese personal se reubica, porque siempre hace falta el personal. Estamos ya próximo a iniciar con el expediente electrónico mercantil, que es en un programa piloto lo iniciaremos primero en Cancún. Okay. La mediación privada, que es un ofrecimiento que hicimos a los abogados, y ya hemos empezado a hacer la capacitación, incluso ya entregamos ahí constancias de diplomados que el propio Poder Judicial ha subvencionado, con un alto nivel de preparación para quienes los abogados que se quieran dedicar. Ya hablo de abogados externos, porque ahí es donde ellos auxilian en el tema de la mediación privada. Consolidarlo, el mejoramiento de los centros de convivencia familiar supervisado y seguir trabajando en toda la normatividad interna del Poder Judicial. La reforma laboral, que ya la mencioné, que es un tema que nos va a ocupar mucho y donde tendremos que centrar nuestros esfuerzos, porque precisamente el programa de abatimiento de rezago penal
fue ese el objetivo, no cargar con rezago y tener enfrente algunos otros retos como la reforma laboral. En materia mercantil, pues prácticamente todo va a ser oral. Estamos trabajando ahorita en una certificación. Va a ser súper interesante. Estamos trabajando en una certificación precisamente, capacitando a nuestra gente, contando con la infraestructura necesaria y que esa certificación nos permita que ese servicio sea atendido conforme a lo que establece y va a agilizar muchísimo todo el rezago de expedientes, porque en materia mercantil, bueno, hay muchos fraudes, hay muchas cosas que por el mismo proceso del juzgado tradicional tardan meses y meses y meses. Así es. Sí, entonces estamos preparándonos para eso sin duda y en la capacitación continuaremos dando capacitación porque la capacitación tiene que ser integral, continua y permanente. Okay. Sabemos que tienes una agenda muy interesante el día de hoy, tienes una serie de eventos, pero nos gustaría, primero, que esta no sea la primera entrevista, a ver si tenemos oportunidad, ahora que tú visites las instalaciones de Pulso Sur, pero nos gustaría terminar esta entrevista si pudieras darle un mensaje a esos jóvenes que están en las escuelas, de que las cosas sí se pueden construir, que tú eres prueba de ello, de que la gente que estudia, que le echa ganas, que persiste, que sigue, puede encontrar sus objetivos. ¿Qué podemos decirle a ellos para que no abandonen la escuela? Sí. Sobre todo los que están en derecho. Claro, y es el mismo mensaje que yo cuando me he reunido con el personal del tribunal, y particularmente aquellos que incluso tenemos gente que inició aquí en servicios generales, haciendo una labor de limpieza que siempre es muy digna y que quienes lo hacen, o sea, lo hacen contribuyendo también a la labor del Poder Judicial y han estudiado dentro del Poder Judicial haciendo su trabajo, pero han podido estudiar una carrera de Derecho y luego llegan a ser secretarios de estudio de cuenta, están de secretarios de acuerdo en los juzgados y seguramente van a seguir avanzando porque es toda una nueva generación. Y en el caso particularmente de los jóvenes que están estudiando la carrera de Derecho, hay que estudiar mucho, hay que prepararse. Sin duda, la universidad como institución es importante siempre tener buenos maestros, tener buenos guías, pero en lo personal, en el fuero interno de cada uno de ellos, yo creo que la preparación y la madurez que debe de tener el desarrollo de la profesión es fundamental. No quieran correr cuando es necesario, que hay que primero trotar, hay que hacer mucho ejercicio para empezar a correr. Ese sentido figurado que le doy al ejercicio de la profesión es importante, porque no se vayan con valores negativos de que quieran hacer dinero de la noche a la mañana. El servicio público no es así. Hay que darse, pues, digamos, tener una vida digna, darle a la familia lo que corresponde, pero no es para hacerse millonarios en el servicio público. Hay valores mucho más importantes como son la familia, el amor al prójimo, el defender nuestro fuero interno y nuestro desarrollo espiritual, el leer, el conocer las artes. Yo soy una gente que ama mucho las artes y que incluso desde el Poder Judicial hemos hecho algunas actividades culturales con los niños de los hijos de los trabajadores, también lo hemos hecho. Pero hay que propugnar más por nuestra formación humana que pensar solamente en cuestiones materiales que finalmente son necesarias, pero todo con medida. Pero hay mucho más todavía. Sí, y el valor de la amistad, como en nuestro caso, que nos dejamos de ver mucho tiempo, pero cuando nos vemos lo hacemos yo creo que con mucho afecto y bueno, y felicitarte por todo este esfuerzo que has hecho para contar con este medio de comunicación que veo que se está desarrollando cada vez más y conozco que tú también eres una gente de la cultura del esfuerzo y que has caminado mucho, ¿no? como lo hemos hecho nosotros. Y ese es el mensaje para los jóvenes. Hay que irnos paso a paso, pero seguro, y sobre todo invertir mucho en nuestra formación intelectual, en nuestra formación académica, en nuestra formación espiritual. Bueno, fíjese que aquí tiene la recomendación de alguien que sí sabe. Jóvenes, pues hay que seguir el ejemplo, hay que echarle todas las ganas. Y pues muchísimas gracias. Mi estimado Muy agradecidos de estar aquí contigo. Mira todo el equipo, la producción.
Bueno, esto fue Tramafax Político. Nos despedimos desde la caribeña ciudad de Chetumal. Hoy estuvimos, miren, de lujo, invitado de lujo Antonio León, aquí el presidente magistrado del Poder Judicial en el estado de Quintana Roo. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.